They go to Genesis chapter 1, verses 4, 10, 12, 17, 21, 25, and 31. Vamos a ver ahí en Génesis 1, 4, versículo 10, versículo 12, 17, 21, 25 y 31. God said, everything is good. Dios dijo, todo es bueno. Until you get down to verse 18. Hasta que llegamos al versículo 18. He said, it's not good for man to be alone. Verse 18. Dice allá en Génesis 1 que dice Dios que no es bueno que el hombre esté solo. Okay, so those are the definitions for the word world. Esas son las definiciones para la palabra mundo. Now let's take a look at homes, sort of lay a foundation here. Vamos a ver lo que quiere decir la palabra hogar para ya establecer un fundamento. It comes from a word Viene de una palabra which means to be among one's people. que quiere decir estar entre la gente de uno. It's used metaphorically Se usa metafóricamente for the life on earth of believers. de la vida en la tierra de creyentes. Take a look at 2 Corinthians chapter 5 and verse 6. 2 Corinthians chapter 5 and verse 6. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 6. We find this principle here in 2 Corinthians chapter 5 and verse 6. Vemos este principio aquí en el capítulo 5 versículo 6 de Segunda de Corintios. Therefore, we are always confident, knowing that whilst we are at home in the body, we are absent from the Lord. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor. Then in verse 8, of the life in heaven of the spirit of believers after their decease. El versículo 8 habla de una vida de estado entre espíritus de creyentes después de que han muerto. Now in the Revised Version, En una versión revisada it says, as at home with the Lord. dice estando en casa con el Señor. But I use the Authorized Version. Él usa la versión autorizada. Same Bible Paul used. La misma palabra de la Biblia que usó Pablo. I hope you don't take it seriously. Espero que no me tomen seriamente en esto. And thinking of our home here on earth, Y pensando de nuestra casa aquí en la tierra, the home to which we are born, el lugar donde en el cual hemos nacido, thinking about the hour of marriage, la hora de nuestro matrimonio, when we started our own home, cuando empezamos nuestro propio hogar, and how we contemplate the eternal home, the home of the soul. y cuando contemplamos nuestro hogar eterno, el hogar de nuestra alma. I don't know about you, that's the first time I had the opportunity to sing the home of the soul. Yo no sé de ustedes, pero es la primera vez que tengo la oportunidad de cantar de la casa del hogar. I believe it was about 10 years old. Tenía como 10 años de edad. And it begins, if for the prize we have striven, Y empieza así: por el premio nos hemos esforzado, after our labors are over, después de que nuestras obras cesan, rest to our souls will be given de reposo a nuestras almas se concederá on the eternal shore. en la eterna costa. Okay, I read I didn't write that down, so I thought I just wrote it down. So to think about it will make us more spiritual when we think about the home of the soul. Pensando en esto nos debe de hacer más espirituales, pensando en el hogar de nuestra alma, And less worldly minded. y menos terrenales, pensando terrenalmente. It will remind us that this world is not our abiding place. Nos recuerda que este mundo no es nuestro lugar de habitación. And as in the words of Paul in 1 Corinthians chapter 15, verses 55 and 56. Y de acuerdo a las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículos 55 y 56, It will rob death of its sting.
va a robarle a la muerte su aguijón. And taking the words of Paul, the Bible says, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. Según el apóstol Pablo aquí dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Whether we like it or not, Que nos guste o no, for better or worse, mejor o peor, we have been designed by God hemos sido formados por Dios, to live out our days vivir nuestros días of flesh in this present world. en la carne, en este mundo presente. Many of you didn't ask to be born. Muchos de nosotros no pedimos nacer. And in most cases, when it's time to depart this earth, Y en muchos casos, cuando es tiempo para partir de esta tierra, you probably will not want to leave. probablemente no vas a querer irte. One individual said, we come in crying. Un individuo dijo, entramos llorando. As I sat and talked with a brother who was dying, Estaba sentado con un hermano que se estaba muriendo. he left this world crying. Se fue del mundo llorando. Take a look at Titus, chapter 2, verses 11 and 12. Vamos a ver ahí en Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. Paul, in writing to Titus, tells him to tell the Christians how to live in this present world. Pablo diciéndole a Tito, le dice cómo le diga a los cristianos cómo vivir en este mundo. He says, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, Teaching us enseñándonos, that denying ungodliness renunciando a la impiedad and worldly lusts, y a los deseos mundanos, we should live soberly, vivamos en este siglo sobriamente, righteously, justamente and godly y piadosamente in this present world. en este siglo. We're not angels. No somos ángeles, We're not living above and apart from this world. no vivimos aparte y sobre este mundo. Neither are we instructed by heaven to live as monks or hermits. Tampoco no nos ha instruido a vivir como monjes o ermiteños, And recluse from the world's people and problems. aislados o alejados de la gente de la tierra y sus problemas. But as the people, the Pero children of God, como la gente, los hijos de Dios, our true home nuestro verdadero hogar is heaven. es el cielo. In Philippians chapter 3, the Apostle Paul writes in verses 20 and 21. Philippians. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y versículo 21. He says, for our conversation Dice, más nuestra ciudadanía is not on this earth, está en los cielos, but it's in heaven. no está en este mundo, sino está en el cielo. From whence also we look for the Savior, De donde también esperamos al Salvador, the Lord Jesus Christ, al Señor Jesucristo, who shall change our vile body, cual transformará nuestros cuerpos, de un our corrupt body, a nuestro cuerpo corrupto, our changing body. un cuerpo See, you have que, your crown too. cuerpo que cambia. 5 years ago, I didn't need these. 5 años atrás no necesitaba estos lentes. Wife told me I need to get some glasses. These are reading glasses. I need some good glasses. Mi esposa dijo que tenía que usar lentes, lentes no solamente para leer, sino buenos lentes, That it may be fashioned like unto his glorious body, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, according to the working por el poder whereby he is able even to subdue all things unto himself. con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. In 1 Peter chapter 2 and verse 11, 1
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Peter characterized us as strangers, Pedro nos caracteriza como extranjeros, as pilgrims in this world, como peregrinos en este mundo, as in a foreign land. como si estuviéramos en una tierra extranjera. He says, "Dearly beloved, I beseech you, or I beg you, as strangers and pilgrims." Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. He tells us what we need to do as we journey in this land. Nos dice qué tenemos que hacer mientras pasamos por esta tierra. He says, "Abstain from fleshly lusts, Se abstengáis de los deseos carnales which war against the soul." que batallan contra el alma. Why, Peter? ¿Por qué, Pedro? Having your conversation honest Manteniendo buena vuestra manera de vivir among the Gentiles, entre los gentiles, that whereas they speak against you as evildoers, they may by your good works, which they shall behold, glorify God in the day of visitation. para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. And Ephesians chapter 2 and verse 19, En Efesios capítulo 2, versículo 19, we're indeed citizens in this world, somos, but not of this world. somos ciudadanos de este mundo, pero no somos de este mundo. We're citizens in this world and we're citizens out of this world. Somos ciudadanos en este mundo, pero somos ciudadanos fuera de este mundo. And we must ever be on guard, Debemos estar siempre diligentes, being deceived by the world's charms, no ser engañados por los encantos de este mundo. and thus made to feel at home here. Y de esa manera que nos haga sentirnos como en casa aquí. In Ephesians chapter 2 verse 19, Paul is writing to the church at Ephesus. Efesios 2, versículo 19, Pablo hablando a la iglesia de Éfeso. He says, "Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints of the household of God." Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Also in Romans chapter 13 verses 1 through 5. Romans chapter 13 and verses 1 through 5. Viene en Romanos capítulo 13, versículos 1 al 5. We see that we're citizens out of this world, but we're also citizens in this world. Vemos que somos ciudadanos aparte de este mundo, pero también somos ciudadanos de este mundo.